La primera noche, muchos hombres entraban al prostíbulo, todas sentaditas de igual manera, de una manera muy prolijita. Yo honestamente, Fede, no me podía mover. O sea, tenía dolor en la vulva, la vagina, por la cantidad de hombres que habían pasado. Vamos ahora al caso de Alika Akinan, una mujer que fue rescatada en 2012 de una red de trata de personas que la había sometido para que trabajara sexualmente durante más de 20 años. Es el primer juicio por este tipo en el cual una víctima se convierte en querellante contra sus captores. Alika, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a arrancar por ¿quién es Alika Akinan? ¿Cómo la presentarías vos si fuese una persona? La tenés que presentar a una persona que nunca la escuchó nombrar. Soy una mujer como tantas, soy sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual, lo cual no hace a mi identidad, pero sí hace a mi historia. Soy madre, soy compañera. Alika, hay muchísima gente que conoce tu historia. De hecho, a mí me habían pedido que te entreviste infinidad de veces. Y surgió de una conversación súper casual con una conocida mía que también es conocida tuya y yo lo tomé como una señal. Dije, este es el momento de hacerla. Te aprovecho para agradecerte que estés acá. Tu historia es muy conocida y hasta te pones a investigar y a googlear y creo que te has como hasta condecorado en Estados Unidos. Tenés fotos con, como decirte, Ivanka Trump. Digo, personas que tienen como mucho impacto a nivel mundial. ¿Por qué crees que tu historia en particular, es tan conocida? Bueno, yo creo que mi historia es tan conocida. Primero, no creo que sea tan conocida. No creo que sea tan conocida. Sí creo que ha generado impacto porque mi historia puntualmente podría ser la tuya, Fede, podría ser la de tu hermana. Y no es por marcar aquellos privilegios de clase que podamos llegar a tener unos y otros, como que estamos acostumbrados a ver que la gente pobre sufre terriblemente, pero lo que no estamos acostumbrados es a reconocer que gente que ha ido al colegio con nosotros, gente que ha estudiado inglés con vos, gente que ha salido, amigos, amigas, que han salido a bailar con vos, que han compartido una cerveza, que han compartido un trago, que han terminado en un prostíbulo. Ojo, esto no quiere decir que yo no haya estado en situación de extrema vulnerabilidad o de extrema pobreza. De hecho, esa fue la forma en que yo fui captada. Pero Ahí va a ir la siguiente pregunta, porque vos estuviste 16 años como víctima del delito de trata de personas. Fueron 16 años que... ¿Cómo se originaron? ¿Cómo llegaste vos a esa situación? ¿Cómo lograron, voy a usar la palabra que usaste vos recién, cómo lograron captarte? mi captación o el origen de mi captación no es solamente un punto, ¿no? Que es el punto de inflexión, que es decir, mi madre y mi padre se separaron, yo quedé en una situación de mucha pobreza y una situación de extrema vulnerabilidad, donde fui fácilmente captada por estas organizaciones criminales, sino que hay un trasfondo mucho más profundo. Hay antecedentes políticos, hay antecedentes históricos que han ocurrido en nuestro país, como por ejemplo el corralito, qué es lo que hizo el corralito con mi familia. Hay diferentes aristas que recrudecen más la situación de vulnerabilidad y que te llevan a hacer un análisis como más profundo, un análisis político. Yo estoy imaginando, en base a lo que vos me vas narrando, voy a hacer como un repaso. Contexto socioeconómico absolutamente desastroso, que bueno, todos lo conocemos, el de la Argentina, a principios de los 2000. Una situación particular tuya familiar, que es el tema de la separación de tus padres. Todo eso genera una situación de vulnerabilidad grande en, obviamente, tu persona, que en ese momento tenías 20 años. ¿Qué es lo que, cómo a vos se te acercan o cómo logran de pronto captarte y llevarte en su momento para el sur y de pronto entraste como en esa captación? En el año 95, sin terminar los estudios, mi madre, mi hermana y yo quedamos prácticamente en situación de calle y una chica, como yo, me dice, bueno, vos sos muy linda, podés estar haciendo muchísimo dinero, no tenés necesidad de estar como estás, venite conmigo a la inauguración de un boliche al sur. No me dijo nada más y yo no necesitaba saber nada más. Claro. ¿Me entendés? En ese momento. Era un estado de desesperación tan terrible el que yo tenía de angustia, ¿no? De estar separada de mi hermana, de necesitar traerla a vivir conmigo, de decir,
garantizarle los estudios, garantizarle un techo, garantizarle comida, que la verdad es que no sé si es que no sabía, no me daba cuenta o realmente no quería saber más nada para que eso no alterara mi respuesta. Yo rápidamente dije, sí, voy, y ¿qué tengo que hacer? Y de ahí no pregunté nada más. Me dijeron, no, te mandan los pasajes de avión y te van a estar esperando allá y vamos a la inauguración de un boliche, vas a estar 3 meses. Eso se llamaba, esos tres meses se llama plazas. Vos te quedabas 3 meses, juntabas supuestamente una X cantidad de dinero y retornabas o no, o te enviaban a otro lugar. A vos te mintieron, digamos, te dijeron te vamos a llevar a la inauguración de un boliche, llegaste allá y resulta que el trabajo no era solamente inaugurar un boliche o estar ahí. ¿Cómo fue ese momento en el que vos te enterás que en realidad el trabajo por el cual te estaban llevando era básicamente, tenía que ver con sexo, con prostituirse? Bueno, en realidad, más que mentirme, omitieron información. O sea, efectivamente el boliche se inauguraba, el SEC se inauguró en el año 95, a finales del 95, pero eso no me hace responsable a mí de mi propia explotación. La primera noche, que es puntualmente lo que vos me preguntás, Fede, qué es lo que sentí, cómo lo viví, yo me quedé, era un lugar oscuro, con luces, como si fuera un boliche, pero con una luz muy disminuida, muchísimo alcohol, muchos hombres entraban al prostíbulo, todas sentaditas de igual manera, de una manera muy prolijita, de una manera muy, eh, muy discreta tenías que ser. Y porque era un prostíbulo no un prostíbulo VIP, pero sí un prostíbulo de nivel alto. Yo no podía moverme. Cuando empezaron a entrar los varones, los hombres, yo honestamente, Fede, no me podía mover. No me podía levantar de la banqueta en la cual estaba sentada. Era una cosa que las piernas no me respondían y la dueña se reía y me iba trayendo cerveza. Primero me preguntó, ¿qué tomas? No, yo tomo cerveza. Imagínate, un adolescente, en ese momento tenía 18 años, no sabía tomar. A mitad de la noche estaba doloridísima, o sea, tenía dolor en la vulva, la vagina, o sea, no podía cerrar las piernas, no me podía sentar, me ardía, me dolía, estaba borracha. Ella agarró, metió la mano al freezer y me agarró un puñado de hielo, lo metió en una bolsa de estas de supermercado y me dijo, sentate arriba de esto para que se te desinflame, para que se te deshinche, por la cantidad de hombres que habían pasado por mi cuerpo y por a ver, podría decir la poca formación que yo tenía. O sea, yo no tenía experiencia, no sabía lo que estaba haciendo. Eso fue una brutalidad. Durante los 16 años que siguieron, ¿a vos te retuvieron en contra de tu voluntad en ese lugar? Es muy buena pregunta. Me das un montón de posibilidades de poder explicar qué es la voluntad, por ejemplo. Alguna que otra feminista amiga mía se enojaría mucho con esta pregunta y diría, ¿cómo van a preguntar esto? Y yo siempre creo que estas preguntas incómodas que hace a veces el periodismo son excelentes preguntas cuando se las hace a la persona indicada que tiene la capacidad de explicarlo bien. Cuando hablamos de ceder la voluntad sexual, no estamos solamente, primero, no hay que confundir ceder la voluntad sexual con el deseo. Quedarte en un lugar siendo víctima de trata no significa que estés privada de tu libertad. Ok. La trata de personas tiene una complejidad, tiene unas cuestiones técnicas, la captación, el traslado, el acogimiento, con diferentes finalidades. Sí. Y después, por otro lado, tenemos la privación ilegítima de la libertad. Es cuando se retiene a una persona contra su voluntad. Yo no estuve jamás privada de mi libertad, si no estaríamos hablando no solamente de ser víctima de trata, sino con el agravante del secuestro. Ok. Podemos hablar de trata de personas sin que la persona, o sea, sin que la mujer haya sido secuestrada o sin que la joven haya sido secuestrada. Yo
no tenía dónde ir, no tenía casa, no tenía un hogar donde volver, no tenía una familia donde volver, no tenía relaciones sociales lo suficientemente fuertes que me dijeran, che, Ale, mirá lo que te está pasando, o sea, no te podés quedar en... Yo no tenía nada, o sea, éramos esas mujeres que todas teníamos historias similares o parecidas. Había una chica que el padre lo tenían que operar del corazón, llevaba como 5 años en situación de prostitución, jamás lo pudo hacer operar al padre, porque nunca llegó a juntar el dinero, y estaba yo con mi historia, con mi hermana, que yo lo único que quería era hacerla estudiar y poder garantizarle sus derechos mínimos. Entonces, ¿cuál era mi voluntad? ¿Sabes qué me parece interesantísimo de lo que estás diciendo? En el imaginario popular, cuando se escucha la palabra trata de personas, se imagina, yo por lo menos, pero me atrevo a pensar que muchas más personas, nos imaginamos una traffic blanca y a una chica que la agarran y la tienen atada a una cama. Entonces, entender esa diferencia entre los dos mundos que vos estás planteando me parece que está buenísimo y es clave a nivel informativo. Como no es necesario que te tengan, entiendo que es lo que me estás diciendo, no es necesario que te tengan atada a un barral de una cama para que sea delito de trata. Es un delito complejo que tiene tantas singularidades, Fede. Yo creo que los tratantes, los que se dedican al reclutamiento de mujeres para que sean explotadas sexualmente, los proxenetas, son personas sumamente sociópatas, muy astutas respecto a cuáles son las necesidades y cuáles son las carencias que tienen los seres humanos. Yo los quería mucho a quienes me explotaron sexualmente durante tantos años, les tenía un profundo agradecimiento y los quería como familia, los había identificado como familia. Ellos vinieron a ocupar un lugar que había quedado vacío, un lugar que le correspondía a mis padres en cuanto a mi educación, en cuanto a lo que era mi formación, en cuanto a lo que era garantizar derechos, ¿me entendés? O sea, Pedro, cuando yo me corté el dedo una vez, con un cuchillo, me llevó al médico. Pedro, sin ir más lejos, fue la persona que me defendió cuando entraron fiolos, que no es lo mismo que un proxeneta, cuando entraron fiolos armados a buscarme desde Río Gallegos para llevarme a las casitas. ¿Y qué me defendió? ¿Porque me quería? No, porque esto es mío. Esto produce para mí. Es como que te quieren venir, se meten en tu campo y te quieren robar una vaca. Y no, esta vaca es mía, esta vaca produce leche para mí, no va a producir para vos. Claro. ¿Me entendés? Y yo sentí un profundo agradecimiento y estaba vinculada psicológicamente a ellos por varias cuestiones. Los domingos nos hacía pagar el asado para que fuéramos todas juntas a comer y para que hiciéramos como una puesta en valor de cómo había funcionado la semana y qué teníamos que cuestionar, como si fuera un trabajo, ¿me entendés? Y todos nos juntáramos a decir, che, bueno, ¿cuántas notas hiciste? Hice 15 notas, esta me gustó más, esta me gustó menos. Bueno, ¿cómo tenés que conseguir que se acerque esta persona o que gaste más dinero? ¿O cómo afianzás un cliente a la casa? O sea, es una cosa de locos, realmente es de sociópatas. Y cuando vos te parás a analizarlo desde ese lugar, qué es lo que hacen, cómo manipulan psicológicamente a las mujeres que están siendo explotadas sexualmente, es realmente terrorífico. Funcionan como una secta. Yo cuando me fui a vivir a España y tuve un problema, a los primeros que les di aviso fue a ellos, como si fueran realmente parte de mi familia, y les dije, che, necesito volver a Argentina porque este tipo con el que estoy me golpea. Necesito volverme. Bueno, listo, y te volvés para acá y vas a retomar, como si yo estuviera retomando, no sé, una carrera universitaria, ¿me entendés? Y en realidad ellos lo único que analizaban es que yo había sido muy productiva en el periodo que había estado con ellos y que era muy redituable para ellos que yo volviera y estuviera en el mismo prostíbulo. Después de los 16 años en esas circunstancias, a vos un día te rescatan. ¿Cómo fue ese, llamémoslo, rescate? ¿Qué es lo que pasó y qué chip te cambió a vos que dijiste,
Che, yo ahora me reconozco como una víctima y entiendo que esta persona no me está protegiendo, me está utilizando. La clave está en la entrevista que me hizo la fiscal. En ese momento tuve la suerte de toparme con una fiscal que tenía una gran perspectiva respecto al trabajo que estaba haciendo, con un gran conocimiento sobre trata y sobre los perfiles de las víctimas. Ella hizo preguntas que yo en esos últimos 20 años de mi vida no me había parado a analizar, nunca en mi vida me había parado a analizar. Por ejemplo, Bueno, está bien, no sos víctima, vos no te querés reconocer como víctima de trata, no sos víctima. Pero decime una cosa, ¿qué es lo que conoces de Tierra del Fuego? Yo no conocía nada. Había estado viviendo muchísimos años en Tierra del Fuego, nunca había ido a esquiar, no conocía los glaciares, no conocía una pista de esquí, conocía los supermercados, conocía la avenida principal, algunas tiendas de ropa interior y pará de contar. Otra de las preguntas que me parece fundamental que me hizo, yo le había contado sobre mi historia, mi genealogía, ¿no? También, que mi madre había estado en situación de prostitución muchos años, que mis tías habían estado en situación de prostitución, y ella agarra y me dice, bueno, a ver, si tenés 4 hijas mujeres, y todas las mujeres que te precedieron antes fueron prostitutas, o estuvieron, porque no me decía en situación de prostitución, pero me dice, si fueron prostitutas, ¿qué van a hacer tus hijas? Claro, y medio como que yo sabía la respuesta. Yo sabía cuál era el destino marcado para mis hijas. claro. Y me sentí realmente me sentí ridiculizada, me sentí muy ofendida, me sentí dolida, pero también me puso de frente un espejo donde yo vi realmente lo que yo era, Mm. cuál era mi pasado y cuál era mi futuro y cuál era el futuro de mis hijas. ¿Cómo llegaste vos a hablar con la fiscal? O sea, ¿desbarataron un día, entraron al lugar y lo desbarataron? Entró Gendarmería, 9 de octubre del 2012, entraron al prostíbulo, yo estaba con una de mis compañeras, con Fanny, otra cordobesa igual que yo, y yo, Fanny estaba acostada y le dije, boluda, despertate, le digo, porque no hay museo. Yo pensé que estaban entrando a robar. Y nosotras, cuando entra Gendarmería, pensábamos de que nosotras íbamos a ir presas. La separan a la encargada del prostíbulo, la que regenteaba el prostíbulo, la separan de nosotras. Nosotras, o sea, decíamos, che, pero, ¿qué es lo que está pasando acá? A su vez nos enteramos que en ese mismo momento estaban allanando el domicilio de Pedro Montoya, que era uno de los dueños del prostíbulo. El sentido de la justicia no radica única y exclusivamente en una indemnización económica. Parte de la justicia o parte de la obtención de la justicia para la víctima es ver a los proxenetas y a los reclutadores y a todos aquellos que conformaron esas organizaciones criminales, es verlos tras las rejas. Y eso que la trata de personas la tenemos en todos lados. O sea, nosotros vamos a la zona de Cabildo, vamos a la zona de Congreso, tenés plagado de departamentos privados, donde tenés pibas estudiantes que están en situación de prostitución. Que vos no lo podés creer, son pibas que no se pueden pagar los estudios, que viven, comen, duermen gracias a la prostitución. Tú agarrás y decís, che, ¿esto está bien? ¿Esto está bien que una mujer no tenga posibilidades económicas, no tenga posibilidades laborales y tenga que sobrevivir a través de la explotación de su propio cuerpo? Alika, en tu opinión, ¿es posible elegir la prostitución? Como decir, quiero que este sea mi laburo, mi trabajo. No, no, de ninguna manera. Yo creo que la prostitución no la elige nadie. Creo que la prostitución elige a sus víctimas. A ver, si nosotros consiguiéramos generar diversas campañas para desalentar el consumo de prostitución en toda Latinoamérica, fundamentalmente en nuestro país, que es lo que básicamente nos interesa, yo creo que vamos a conseguir disminuir el número de víctimas de trata. Yo me preguntaba mientras te escuchaba hablar, ¿qué pensás vos de esas chicas que de pronto te dicen, che, yo lo estoy haciendo porque voluntariamente te van a hacerlo y me merezco de pronto tener los derechos para hacerlo en condiciones que no pongan en peligro mi vida? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. A ver, vos tenés todo el derecho del mundo de hacerlo,
Ujú. Ahora, es como que yo diga, che, bueno, denme más garantías para hacer parapente o para hacer puenting. Y mirá, el puenting es peligroso. La prostitución es una violencia. Es como el que te practica kickboxing que no quiere que le golpeen la cara. Y bueno, a ver, en kickboxing te golpean la cara. En prostitución es una práctica absolutamente violenta donde el tipo te saca el forro, donde te puede acabar en cualquier lado, hay tipos que te pegan, hay tipos que te tiran el pelo. O sea, ¿qué es lo que buscas que te garanticen? Tendremos que hacer una modificación en cada uno de los individuos de nuestra sociedad en las prácticas sexuales. ¿Qué te pasa a vos cuando ves un modelo, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza Ámsterdam, en donde vos tenés una calle que todo el mundo sabe que va caminando por ahí, hay vidrieras y hay chicas que están ofreciendo servicios sexuales? Bueno, es súper complejo Ámsterdam, porque vos me decís que, bueno, vamos a la calle roja. ¿Son holandesas o son africanas y latinoamericanas? No lo sé. Son africanas y latinoamericanas. Ok. No tenés una sola holandesa en el barrio rojo de Ámsterdam. Ok. Y eso te da una pauta de que en los lugares donde se ha regularizado la prostitución, se ha disparado los números de las víctimas de trata, porque ya tenés un marco jurídico y no podés protestar contra la patronal, digamos. Yo tenía 4 motivos más que suficientemente poderosos para salir de la prostitución y para salir de la explotación sexual, que eran mis hijas. Yo quería que mis hijas, yo toda mi vida quise estudiar y yo quiero que mis hijas estudien. Última pregunta. ¿Hay algo que te gustaría decir que yo no te haya preguntado? Durante todos estos años me he caracterizado por tener esta forma dura de comunicarme con los varones. Soy una feminista radical que reconoce que gran parte del problema viene del daño que nos hacen los varones todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, y que son los responsables de gran parte de todas nuestras pesadillas como sociedad. Pero hoy en día siento la necesidad de poderme comunicar desde otro lugar con los varones, que depende de ustedes que colaboren en lo que es el desalentar el consumo de prostitución en nuestro país y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, si es posible, y que se generen opciones de trabajo real para las mujeres y que las niñas puedan tener una vida libre de violencia. Muchísimas gracias por haberte sumado. Espero que te hayas sentido cómoda. Espero que te haya gustado haber formado parte Súper. del formato. Un poco mi idea, mi prioridad siempre es esa, ¿no? Que la otra persona se sienta cómoda. A todos los que nos están mirando les digo que si quieren pueden suscribirse al canal, pueden seguirme en Instagram. Voy a dejar las redes de ella también en la descripción. Y como les digo siempre, si quieren ayudar a que el formato se pueda seguir realizando de manera independiente para conocer historias como esta y otras completamente distintas también, me pueden donar un cafecito, está el enlace en la descripción o en mi biografía de Instagram. Alika, muchas gracias. Gracias, Fede. Nos vemos pronto. Chao, chao.